8:20 de la mañana, segunda hora en Good Morning Casta con todo. La mañana hablamos de los clubes de la ciudad de Rosario con querido Lauti Murialdo, y quien pueda dar una mano, allí están los teléfonos, luego los vamos a ir repasando durante el transcurso del programa. Ya tenemos aquí con nosotros a nuestros invitados del día de hoy que vienen a participar del Congreso de la Democracia, sobre democracia, el 16º Congreso Nacional e Internacional sobre Democracia. Está con nosotros ya en nuestra mesa, lo tenemos a Alejandro Medici, que es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, especialista universitario en investigación social participativa de la Universidad de La Plata, máster en teoría de crítica del derecho, etcétera, etcétera, mucho para mencionar. Y también Amílcar Salas Oroño, es doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en ciencia política por la Universidad de San Pablo y licenciado en ciencia política por la UBA, entre otras cosas. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre un panel que van a estar presentes hoy, que es la reforma constitucional de 1994, a 30 años, del Pacto de Olivos a un presente negacionista. ¿Por qué el título? ¿Se sabe? ¿Quién puso el título? ¿O quién lo puso el título? Bueno, eso lo pusieron los organizadores, ¿no? Pero ¿usted? Yo me imagino por qué lo pusieron. Creo que tiene que ver con una serie de pactos que se habían logrado en la transición democrática en Argentina, que se plasmaron también por circunstancias de la coyuntura política en 1994 en esa enmienda, ¿no?, reforma de nuestra Constitución histórica, y que de alguna forma también eran en ese momento un ayornamiento del texto histórico constitucional liberal que teníamos a cuestiones que tienen que ver con la incorporación de nuestra experiencia en materia de justicia transicional en derechos humanos, nuevos derechos constitucionales que tenían que ver con la problemática de los usuarios y consumidores, el derecho a un medio ambiente sano, al desarrollo sustentable, e intentar hacer nuestra democracia más participativa, ¿no?, a través de instrumentos de democracia semidirecta. La incorporación de los instrumentos internacionales de derechos humanos haciendo un nivel de derecho constitucional que no pasa solo por el librito, sino que incorpora esos convenios, tratados, declaraciones que tienen ahora a nivel constitucional y que implican una mayor exigencia en cómo se realiza el control de constitucionalidad, porque hay que incorporar la dimensión de las convenciones internacionales de derechos humanos en la aplicación de esas normas a casos concretos. Entonces me parece que el Pacto de Olivos, entre otras cuestiones menos generosas de la coyuntura política, también expresaba todo eso que se venía desarrollando en la transición democrática. Pero muchas de esas cosas hoy sufren una realidad de no efectividad, de no eficacia en los vínculos sociales de los argentinos y las argentinas. Y por eso tal vez la expresión de nominalismo, ¿no? El nominalismo constitucional nos vendría a decir, bueno, tenemos una constitución que es perfectible, sin duda, que se podría mejorar mucho, que ha quedado ahora trazada con los últimos avances del constitucionalismo mundial y regional, pero que sin embargo sigue siendo en muchos aspectos progresista, sobre todo en este aspecto de los derechos humanos y sus garantías. Y ahora vemos una realidad de retroceso, de nominalismo, yo diría incluso más que de nominalismo, estamos bordeando un constitucidio. Así que bueno, por ahí lo dejo y le paso la palabra al compañero para... Bueno, Amílcar, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación a estar acá. Esa sería como una parte más bien positiva de la reforma del 94, ¿no? Lo que señalaba Alejandro, y me parece bien señalarlo y me parece bien volver sobre el asunto, justamente por esta circunstancia particular en la que nos enfrentamos este año, ¿no? 2024, porque hay otra parte de la reforma del 94 que es justamente el Pacto de Olivos y cómo se dio, porque todo proceso de reforma
o de cambio constitucional tiene por detrás un proceso constituyente, ¿no es cierto? Puede ser una asamblea constituyente, una convención constitucional, como fue el caso pero el envión que lleva a ese nuevo, digamos, articulado es tan importante como el articulado muchas veces, porque este fue un proceso de reforma que fue casi donde el demos, ¿no? Estuvo parcialmente incorporado, ¿no? Recordemos que esto se puso, digamos, se aprobó una ley que convocaba justamente a esta convención constitucional a partir de un pacto, ¿no? Lo mencionaba Alejandro, el Pacto de Olivos, y desde el 83 hasta el 93, que es el año en que se hace, diciembre del 93, se establece ese Pacto de Olivos, esa foto famosa entre Alfonsín y Menem. Uno puede ver una sucesión de pactos, ¿no? Como un poco hay una clase política que tomó decisiones, y esa fue quizás una de las últimas decisiones. Podemos empezar con esas decisiones un poco dejando de lado al demos en el 87, ¿no? Esa Semana Santa que terminó luego con la audiencia de vida, luego vinieron los indultos de Menem. Quizás la reforma del 94 ya nos estaba alertando sobre una situación extraña entre la clase dirigente, ¿no? y la ciudadanía argentina. Después cambió un poco el escenario, pero curiosamente, y me parece bien lo que dice Alejandro, que hoy estamos frente a una circunstancia donde un gobierno como el de Milei, que tanto por el DNU como la ley Bases, son intentos por realizar una especie de pacto constitucional sin gente, porque apela a un número muy estrecho, ¿no es cierto? Por supuesto que no a lanzarse a una constituyente, ¿no? Con todas las letras, sino que a cambiar el espíritu de la Constitución de una manera medida también oculta. En eso vuelven los 90 también en este punto, ¿no? Vuelve este espíritu de hacer las cosas a espaldas al pueblo. Y eso yo me detengo ahí por mi condición politológica, ¿no? Ver ese proceso que está alrededor, ¿no? De la reforma, en aquel caso, en el 94, y ver un poco lo que está pasando ahora también, que hay un proceso donde se fuerza a una nueva situación constitucional. Habrá que darle un rótulo a eso. Se me ocurre la idea de intenta Milei un pacto constitucional, también excluyendo, ¿no? Entonces, ojo, porque hay una parte positiva, la resaltó Alejandro, me parece muy bien, pero también la reforma del 94 fue ese incidente de cambio constitucional sin un acompañamiento, como los hubo en América Latina. No hace falta irse ni muy lejos ni muy atrás en el tiempo. Los hubo con cambios constitucionales importantes, con mucho respaldo ciudadano, ¿no? Con mucha legitimidad, ¿no? Y con procesos que fueron muy enriquecedores para la relación representacional de esos países. Estoy pensando en el caso de Chávez, ¿no? La reforma de la Constitución del 99, del 98, 99, y otros procesos, ¿no? Ahí entonces nosotros deberíamos, como politólogos, ¿no?, haber leído las implicancias de ese proceso, ¿no? Y sí, Ale. Sí, yo quería coincidir en parte con lo que dice acá el compañero. Siempre en parte, Alejandro. ¿Por qué? Parte. A mí me parece que hay, digamos que discernir, hay un procedimiento de poder constituyente formal que es el que establece el propio sistema para su reforma. Hay situaciones que se ven desbordadas de poder constituyente material, donde la movilización popular, etcétera, desborda esos cauces. Yo creo que las constituciones más recientes, regionales, el caso de Ecuador en 2008, la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, y evidentemente el caso que menta acá el compañero de
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. En los 3 casos hubo un poder constituyente material que fue una movilización popular, la articulación de distintas alteridades a través de su expresión en movimientos sociales y organizaciones populares, confluyentes en una serie de demandas que generaron esos textos constitucionales avanzados. Pero también hay la apropiación, yo diría, plutocrática. Plutocrática viene de plutos, que es dinero, y kratos, que es autoridad o gobierno, según cómo se traduzca, de la función constituyente, con el retaseo del protagonismo popular. Entonces lo que estamos viviendo nosotros ahora es, por una parte, una falta de eficacia de los derechos económicos, sociales y culturales, ambientales, de los derechos de los pueblos originarios, de los derechos sociales en general, una falta de vigencia en la realidad social, en los vínculos, y el intento a través de normas que no son de nivel constitucional, como son el DNU 70 o la Ley de Bases y contenido en ella el RIGI, que establecen una nueva constitución casi de facto, digamos. De facto, material, y que por eso mismo está reapropiando la función constituyente y retaseándola al pueblo. Ahora, con esto, claro, viene una situación donde, digamos, yo ahí a mis estudiantes les hago en el grado, digamos, como una especie de visita guiada por la Constitución con Enrique Dussel. Uh-huh. Es un filósofo. Sí. Les presento a Enrique Dussel y le digo, bueno, Dussel nos va a llevar a hacer una visita guiada. ¿Qué artículos le interesarían a Dussel? Y entonces ahí salen cosas muy raras, ¿no? Sale, por ejemplo, algo que los constitucionalistas liberales al uso no tienen en cuenta normalmente. Dussel diría, bueno, un artículo fundamental es el que aparece en el artículo 1 de los pactos de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, que es el derecho de autodeterminación de los pueblos. Ese derecho implica que los pueblos fijan libremente su condición política, que establecen qué entienden por desarrollo económico, social y cultural, y que no pueden ser privados nunca de los medios de subsistencia. Ese artículo normalmente los constitucionalistas y los internacionalistas de los derechos humanos al uso, hegemónicos, digamos, en la academia, lo presentan como un artículo histórico. Bueno, es una cosa que surgió del proceso de descolonización afroasiática, pero es fundamental porque tiene que ver con esta función constituyente, con este poder constituyente del pueblo, y tiene que ver con que el poder constituyente es propio de un pueblo soberano que tiene la capacidad de autodeterminarse en esos aspectos. Y pueblo soberano además es el pueblo que come, es el pueblo que tiene vivienda, uh-huh, es el pueblo que tiene educación y es el pueblo que tiene salud, porque si no, justamente reducimos la democracia a cuestiones formales, claro, que son muy importantes, ojo, yo no le quito ninguna importancia, no digo que sea una cuestión menor, es muy importante, pero tiene que haber en situaciones como la que tenemos ahora en Argentina y en muchos lugares de América Latina, un centrado de la discusión democrática y constitucional en las posibilidades de una vida digna de los pueblos. Y eso tiene que ser el eje del debate democrático. Les hago una consulta sobre post-reforma del 94, porque ¿qué cambios ustedes advierten que hubo y qué continuidades también podría ser? Porque uno de lo formal piensa pensemos, ¿no? La creación del jefe de gabinete, la creación de la Ciudad de Buenos Aires como que se pueda autoelegir, digamos, bueno, una serie de cuestiones más formales, pero desde ustedes lo están enfocando, quizás veo yo más desde lo social. ¿Qué ven? ¿Qué pasó después de esa reforma del 94? Bueno, se acortaron los periodos, bueno, la reelección y demás. Pero, ¿qué vieron ustedes o qué piensan que pasó después en la sociedad post-pacto más que reforma? Que me interesa por ahí más llevarlo a este acuerdo entre los dos partidos más importantes del momento, peronismo, radicalismo. Esa foto que vos mencionabas de Alfonsín con Menem. ¿Qué cambió después o qué no cambió, digamos? ¿Qué ven? Bueno,
En el detalle corto, Alfonsín supuestamente accede a ese pacto para arrebatarle algo que en el argumento de Alfonsín ya estaba lanzado, ¿no es cierto?, por parte del Partido Justicialista, que venía de victorias políticas importantes en 91-93, en octubre del 93 hay una elección que el peronismo gana, justamente gana en Capital Federal, un distrito, y en el 93 el peronismo tiene mayoría en ambas cámaras, como no había tenido ninguna fuerza. Entonces ahí se genera una correlación de fuerzas importante para el peronismo, y en función de eso Alfonsín, atribuyéndose no sé qué carácter, vehiculiza ese pacto de Olivos. Pero rápidamente el radicalismo se deshidrata como fuerza política. En 2 elecciones pierde casi 20% del electorado, se diluye, cambia el elenco, ¿no es cierto? Alguien que no va a participar de la Convención Constitucional, que es de la Rúa, termina siendo uno de los beneficiarios de ese recambio de la Unión Cívica Radical, y de la Rúa termina como termina también, ¿no? Y Cavallo, que había sido, digamos, la figura clave de todo ese periodo victorioso del menemismo, termina hundido con el propio de la Rúa, ¿no? Es decir, aquellos que estuvieron dando vueltas por ese pacto, por esa reforma justo comienza 2 días después de la bomba en la AMIA, es el Mundial del 94, son unos meses, ¿no?, que prácticamente no aparecen ni en las tapas de los diarios lo que está pasando, ¿no? Entonces es una reforma que ocurre, que deja instaladas cuestiones, que cambia la correlación de la política. A mí, quizás como consecuencia para adelante, generó una relación bastante diferente o distante de la democracia como participación. Alejandro hablaba un poco de eso, ¿no es cierto? ¿Qué idea de democracia sale de esa reforma? Y bueno, pareciera que no tuvo que el pueblo argentino tuvo que reorganizar sus fuerzas por otro lado, ¿no? Y pautar de otra manera su relación con la clase política. Y en ese sentido fue una reforma con diseños institucionales craneados, con equilibrios que después no resultaron, no resultaron, y este pueblo tuvo que organizar sus cambios a su manera, ¿no? Sí, perdón la interrupción, no puedo dejar de relacionar el poder constituyente que no tiene el pueblo sobre la reforma del 94, como viene hablando, sino que baja de la dirigencia política, con el pueblo nuevamente pidiendo desde abajo, desde afuera, en el 2001. O sea, veo una correlación en lo que estamos charlando de... Sí, se da vuelta la ecuación. Cuando no se lo escucha al pueblo, se genera un pacto, se generaron gobiernos, como luego termina siendo el de la Rúa, sosteniendo la convertibilidad y demás, termina en un estallido social pidiendo un cambio profundo, que sucede con las calles colmadas del pueblo, digamos. Sí, el diseño al final termina, digamos, destapándose una olla en el 2001. Ojo con los periodos cuando todo queda resumido a una clase política que hace diseños, ¿no?, por su cuenta, en mesas grandes, chicas o con cartografías para ellos muy equilibradas, pero dándole la espalda al pueblo. Después esas cosas terminan saliendo de las formas que salen, y en ese caso con bastantes inconvenientes para el pueblo mismo, ¿no? Entonces eso también debería estar en el balance a los 30 años de la reforma del 94. Sí, yo tomando un poco las dos proposiciones o preguntas que hicieron acá los compañeros, ¿no?, sobre qué había cambiado desde el Pacto de Olivos y la mención a la crisis del 2001, me parece que nosotros tenemos que pensar bien en los términos que hablamos. Nosotros hablamos de democracia, ya estamos dando por sentado que tenemos un marco democrático a priori y que las discusiones se dan en ese marco, y a mí me parece que en realidad lo que vivimos son procesos de democratización sin garantías de progreso, que avanzan y retroceden, ¿no? Entonces son coyunturas distintas. Por ahí en el momento del Pacto de Olivos esto parecía que era un avance
del proceso de democratización, pero eso claramente retrocedió, sobre todo en las condiciones de vida de lo que son los sujetos de la democracia, los sectores populares, en la crisis de 2001, y hubo ahí todo un proceso que generó toda esa movilización, toda esa crítica, toda esa organización popular. A mí me parece que generó un momento de democratización después que se dio hasta el año 2015, donde no llegó a plasmarse a nivel constitucional, a nivel de un constituyente formal, pero sí que hubo una serie de avances en materia de derechos humanos, garantías, democratización, recuperación de la dignidad de la política a partir del protagonismo juvenil, la política como capacidad de transformación, como servicio a la sociedad, y esto por supuesto tuvo un desgaste, tuvo muchos intereses afectados que se volvieron rápidamente opositores, y a mí me parece que nosotros esos procesos de democratización sin garantías muestran también su contraste, su otra cara, que son este tipo de regímenes políticos que se van consolidando en algunos cuadrantes de nuestra América, ¿no? La situación de Ecuador actual nos muestra que no basta con tener una superconstitución en términos nominales si eso no se hace realidad en los vínculos sociales efectivos. El retroceso, pese a la constitución de Ecuador, de la democracia, del proceso de democratización en Ecuador, es muy grave. La situación de Perú, donde la única institución, digamos, que mantiene estabilidad es el Banco Central del Perú, porque después la constitución de Fujimori permite un veto permanente, y a mí me parece que en estos cronotopos de nuestra América se va dando un fenómeno que es el vaciamiento del sentido social de la democracia. O sea, en América Latina, el continente más desigual del mundo, la democracia no puede sino estar sentada en torno a la justicia social, en torno a las condiciones de vida de las poblaciones, en torno a esta cuestión de qué entendemos por desarrollo social, económico, cultural, para ser pueblos que nos autodeterminamos. Y entonces a mí me parece que esto se desliza cada vez más a una confusión entre una clase política profesionalizada y las élites económicas. Fíjense que la democracia se supone que es el gobierno del común, donde cualquiera elige y cualquiera puede ser elegido. ¿Cuánto cuesta que un campesino cocalero sindicalista del Chapare, que por primera vez expresó la composición demográfica del pueblo boliviano, haya sido presidente, haya sufrido un golpe de Estado y ahora casi ha sido asesinado en los últimos días? ¿Cuánto cuesta que un obrero tornero del nordeste brasileño pobre llegue a la presidencia? ¿Qué tuvo que sufrir, ¿no?, en términos de prácticas de lawfare, las condiciones casi de golpe de Estado, de intento de golpe de Estado que tuvo al asumir este último mandato? Me estoy refiriendo, por supuesto, a Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces a mí me parece que estos procesos de democratización que avanzan o retroceden sin garantía, cuando se retira la marea democrática, por decirlo metafóricamente, aparece un contenido que hay que llamar por su nombre, hay que tratar de empezar a llamar a las cosas por su nombre. Durante muchísimo tiempo gastamos miles de páginas en hablar de transiciones a la democracia. Después nos dimos cuenta que esas democracias que se habían consolidado en América Latina y en Argentina, había que adjetivarlas, y siempre los adjetivos eran por el defecto: democracias de baja intensidad, delegativas, democracias de la pobreza. Hay que decir que el antagonismo contra estos procesos de democratización, contra su avance, son verdaderas plutocracias electorales, plutocracias que se legitiman electoralmente y que tienen que ver con una confusión cada vez más fuerte entre las élites económicas y la política profesionalizada. Por eso es cada vez más frecuente ver la confusión y el intercambio entre empresarios concentrados. No estoy hablando de las pymes, no estoy hablando de la producción, sino para el mercado interno. Estoy hablando de las grandes corporaciones e intereses económicos financieros y las clases políticas profesionalizadas. Y eso es un problema, eso trae un problema también en la cultura de la gestión
de las instituciones. Hoy, digamos, la ceocracia, que es otro componente, significa que el Estado, en sus funciones sociales, las organizaciones sociales, tienen que ser gestionados como si fuera una empresa capitalista con voluntad de ganancia. Y sabemos que la función social del Estado no es esa, no es generar necesariamente acumulación y riqueza. Bueno, eso quería decir, por ahí me pasé un poco, pero sí, me parece que es necesario discutir esto. Nos piden redondeo porque ahora a las 9 ya tienen que estar en la facultad conversando de esto mismo. Desde aquí la siguen derecho en el panel, ahora a las 9, un ratito nomás, así que le agradecemos la presencia. Me quedo con conceptos como constitucidio, y plutocracia electoral me gustó mucho, así ayudamos un poco a pensar cómo estamos viviendo y cómo está nuestra democracia. Así que, Amílcar, gracias. Muchas gracias. Mucho éxito hoy en el Congreso, y Ale, también Alejandro. Muchísimas gracias, felicitaciones por este programa. Bueno, muchas gracias. Soy fan de ustedes. Gracias. Bueno, nosotros, mientras los chicos se van rajando para